seleccionar, pues obviamente dijo, quiero verlo, y vamos, nos encontramos con una preciosa obra datable, pues bueno, pues del siglo XVI, XVII, un sello en bronce, que es uno de los pocos que se conservan en la actualidad, y que bueno, pues bueno, podéis ver fotografiado en la página 83. Nos acercamos a la historia del apellido Bergerón, que, como nos dice Fede Soldevilla, suena a relojes, y bueno, uno de los más importantes relojeros de Logroño. Nos acercamos también al periplo de una joven logroñesa que fue a Francia porque padecía lamparones, que nos cuenta José Manuel Ramírez. Y bueno, estamos de aniversario, nos acercamos al 40 aniversario de la autonomía de La Rioja, de nuestra provincia, con el Estatuto de San Millán, escrito por Diego Moreno. No terminamos nuestro recorrido sin acercarnos al fuero medieval de Haro, escrito por Joaquín Cegarra, que bueno, nos cuenta un poco la historia de este destacado fuero riojano. Y bueno, un documento pues muy importante para nuestra historia y que merece la pena conocer. Bueno, luego las secciones clásicas de filatelia, en este caso la Casa de Correos de León, un pequeño relato escrito sobre la figura de César Borgia, una curiosa, o por lo menos singular, historia del Homo sapiens, contada por Belén, también por aquí presente, y bueno, las secciones de filosofía, de poesía, de pintura, de diferentes autores. Y bueno, también tenemos una sección filológica con algunas expresiones de nuestro vocabulario con origen militar que nosotros desconocemos. Reseñas de libros y noticias sobre el patrimonio, esta vez no demasiado positivas, pero bueno, todo hay que decirlo. Así que bueno, no os lo quiero destripar y, como he dicho, el tema central no me corresponde a mí explicarlo, sino aquí a nuestro divulgador, conocedor, no sé qué más adjetivos darle, a Félix Cariñanos, que es una auténtica autoridad y que bueno, que es una delicia escucharle. Así que bueno, os dejo con él y muchas gracias. Muy buenas tardes, estimadísimo público de Logroño y de cualquier nación de donde provengáis. Recuerdo el día 14 de diciembre de 1953, siempre de una manera muy agradable, porque aquella tarde en la escuela de Viana, y la voz se me está quebrando, nos dieron fiesta. Nos dieron fiesta. Yo estaba subido a un pilar de la iglesia de Santa María de Viana, perteneciente a la diócesis de Calahorra, 1953. Yo tenía 5 años y estaba subido con 2 compañeros míos de la escuela, viendo una multitud de señores elegantemente vestidos con abrigos, pues hacía frío. Pero nosotros estábamos de fiesta. Ya me dijeron qué ocurría, pero no me di cuenta de ello hasta años después. Es que aquella tarde habían enterrado en Viana, por fin de nuevo, el lugar sagrado, cerca de la puerta de la iglesia, la maravillosa portada renacentista de Viana, preparada por un obispo de Calahorra, Aya, por el año 1549, y por arquitectos y canteros provenientes de sus maestros, los de la Catedral de Burgos y del Palacio de Carlos V en Granada. ¡Qué portada! Allá metieron a César Borgia en un arca renacentista de estilo que regaló el doctor Victoriano Juaristi Sagarzazu, un hombre renacentista de ciencias y de letras, nacido en San Sebastián, enamorado de Navarra.
Su hijo Carlos Juaristi fue médico forense de la Plaza de Toros de Pamplona muchos años. ¿A qué viene eso? A que su papá era forense también y estudió los huesos aparecidos en Viana de César Borgia. Victoriano Juaristi ya no pudo ver esa ceremonia porque había fallecido unos años antes y el arca la pagó él de su bolsillo. Y vinieron personas de Valencia, personas de Játiva, personas de Gandía. Trajeron tierra de Valencia, de Játiva, de Gandía, de Valencia capital y flores de Valencia para el hijo suyo, porque en Viana no se le había rendido demasiados homenajes. Voy a hablar de la historia de César Borgia en Viana, que es la menos conocida, porque tengo la ligera impresión que si habría muerto, y he dicho adrede habría muerto en vez de hubiera muerto, hubiese muerto, por ponerme a la altura de mis amigos de Logroño. Si habría muerto en Calahorra, si habría muerto en Alfaro, si habría muerto en Haro, en Autol, en Arnedo, me temo que le hubiera pasado lo mismo. Algún aprecio y muchos desprecios, es decir, mucha incultura. Y es que la verdad, luego en la vida, aquel niño tan guapo de 5 años, que ahora es un hermoso varón, que ya tiene 73 para 74, ha ido recopilando una cantidad muy grande de libros y de publicaciones y de hojas de periódicos que dicen en Viana algunos todavía de longa edad, periódicos en hermosa metátesis. A veces uno se encuentra con una obra sobre Lucrecia Borgia, la hermana de César Borgia, que dicen que fue no sé qué cosas, que yo no me las creo. Pero como sobre las chicas, nosotras, las chicas, se dicen cosas peores que de los chicos, bueno, y uno dice, ahí va, este drama sobre Lucrecia Borgia de 1858 de Víctor Hugo me lo encontré un día en una librería. Y otro día me compré un libreto de Donizetti, el gran músico italiano, de la ópera de Lucrecia Borgia, que muchas veces, y hoy no he querido traer aquí alguna música, bastante música que tengo de los Borgia, interpretada por Montserrat Caballé, y gente que canta también como algunos de nuestros joteros y joteras. A veces uno se encuentra por ahí la Roma de los Borgia de Guillermo Apollinaire, el gran escritor francés, que sigue la línea de hablar de los Borgia mal todo lo que puede. ¿Quién de vosotros no ha visto por ahí cómics, novelas gráficas de Manara, el famoso italiano, el que ha tuneado toda la vida las motos de Valentino Rossi? Yo tengo todos los cómics que me los regala mi suegra, aunque suegra no tengo. Tengo todos los cómics de César Borgia. Últimamente han publicado uno de 6 o 7 kilos. Es enorme. Cuando murió el generalísimo Franco, el año 75, surgió en Barcelona una colección de novelas eróticas que yo me compré todas, porque me había abandonado la novia en esos años y no tenía con qué entretenerme, y se tituló esa serie de novelas Emociónate, Bruno, Lucrecia, que mire también tu madre, para que se entretenga aquí arriba con el rollo que os estoy metiendo. Aquí recuerdo que en Barcelona, en el mercado de San Antonio, adquirí una vez
propaganda de una película, La máscara de los Borgia. En un cine, en el Cine Máximo, pone selecto programa y pone además del 15 al 21 de enero, La máscara de los Borgia, y pone hay calefacción en el cine. En la familia Borgia dicen que también había bastante. Yo tanta no creo, porque es imposible. Yo se lo he preguntado a alguna amiga mía, le digo, oye cariño, tú, dice, hay mucha trola en esto, Félix, te lo digo yo. Aquí hay un artículo que en 1935 escribió un general de brigada de Viana, un gran investigador de Viana, Francisco Javier Becerra Abadía, el reivindicador en Viana de César Borgia. Precisamente aquí he ido leyendo hoy por Logroño una revista de 1954, de mis años, El Español. La escribió un sobrino, un artículo que tiene aquí muy bueno sobre los restos de César Borgia y cómo llegó a Viana. Ese médico vivió muchos años en Logroño, vivía en la plaza de Murrieta, sobrino de Francisco Javier Becerra Abadía, Santiago Becerra Vacas. Yo hablé con él y con algún investigador alemán hace ya bastantes años. Aquí precisamente traigo, para que sepáis con quién nos jugamos las perras, traigo un artículo nuevecico, ya se nota, del ABC, del gran escritor falangista Agustín de Foxá, conde de Foxá, marqués de Armendáriz. Yo lo he conocido en Viana 2 o 3 años antes de morir. Habría comido en muchos restaurantes buenos del mundo, pero se ponía de rancho que parecía un cocho. Aquí precisamente está el monumento que en el ayuntamiento de Viana, aquí, existió en el vestíbulo, que lo regaló el doctor Vitoriano Juaristi, y que, por decir fechas y darme importancia, lo inauguró con una conferencia el 15 de noviembre de 1935. Oh, me han contado los ancianos de Viana que los 2 serenos de Viana que hacían guardia por la noche en el ayuntamiento, donde se hallaba el monumento, sin querer, con la badila del brasero, con el mango del brasero, le golpeaban en su hermosa cabecita de escayola con hierro, obra también del doctor Vitoriano Juaristi. Y el 19 de julio de 1936, cuando la columna del capitán Herreros de Tejada partió desde Viana hacia Logroño y hacia los frentes de Madrid, ese mismo día los requetés de Viana, perdón, repito porque ha tosido alguien y quiero que me se entienda bien, los requetés de Viana rompimos, yo estaba allá, el monumento a César Borgia. Desde luego uno de los requetés no era muy valiente, mi tío Antonio, porque el coronel se quejó y preguntó al alcalde de Viana, oiga, el requeté Antonio Cariñano San Millán, ¿de qué ideología es? Y le contestó Wenceslao Correa Mauleón, el alcalde, es un tanto pasota y algo rapero. Pues, y le dijo el coronel, es que dice, le preguntaron o le decimos que dispare contra los rojos y dice, yo contra los rojos no disparo porque a mí no me han hecho nada. Qué valiente era mi tío. Y aquí precisamente tengo, y con esto casi acabo, aquí acabo de citar y de darme importancia a cosas que he bajado, que luego voy a contar todo, que vais a estar aquí hasta las 11 de la noche. A las 9 nos cierran. Me ha avisado Bruno, ya no dicen avisado o avisado, pero me ha avisado Bruno, dice antes de las 9 acaba. Prometo por César Borgia que voy a acabar. Se interesó para enterrar a César Borgia y para honrarlo al duque de Alba,
presidente de la Academia de la Historia durante la Segunda República Española. ¿Por qué? Porque el duque de Alba había emparentado con la familia del conde de Lerín. ¿Y qué? Porque 3 soldados del conde de Lerín habían matado el 12 de marzo a César en la Barranca Salada. El artículo lo escribió un famoso escritor de la época en el ABC, el amigo Luis Soler Puchol. La verdad es que la mejor editorial que hay en España sobre publicaciones de César Borgia, cuyos libros de 7 kilos me he bajado, porque no quiero parecer aquí un fanfarrón como Perurena, levantando piedras. La mejor editorial está en Valencia. 3 y 4, que dirían los de aquí de Agoncillo, por nombrar a una villa cercana a la muerte de César, borgiana. Y después, la tierra donde mejores libros y más críticos, quitando mucho hojarasca, la tierra donde mejores libros se han escrito es Italia. Porque muchos otros libros no son más que morralla. A los Borgia, celebérrimos en su época, los puso de moda el romanticismo francés, porque París ha sido siempre muy importante. No solamente todos nosotros hemos venido en una cigüeña de allá, sino que además la moda muchas veces ha venido de allá, a veces con modistas españoles que se le exiliaron o que marcharon allá. Aquí mismo hay una revista también de los años 40 donde escribió un artículo estupendo aquel doctor Victoriano Juaristi, La fuga y la muerte de César Borgia. Y aquí hay otro libreto de la ópera Lucrecia Borgia. Yo siempre en la línea de pensar que los navarros que vivimos ahí al otro lado de nuestro queridísimo Ebro y los riojanos que vivimos aquí en la margen derecha generalmente de este río tan bonito, y los alaveses que viven ahí en la tierra de mi madre, que fue criada en Logroño y hoy me estará escuchando desde algún sitio y dirá: pues tiene cierta gracia el hijo mío. Me daba más dinero el hermano mayor, que tiene huerta, tiene tractor, tiene de todo. Este se dedica nada más, pues eso, ha ligado mucho de joven y ahora pues se entretiene un poco yendo a los archivos todos los días. Y yo os quiero decir algo que antes ya se ha explicado, que César Borgia era un tío muy peligroso cuando murió su padre, Alejandro VI. Al morir el Papa, se quedó sin un protector muy grande y le echó la mano el Papa Julio II. Hubo un Papa muy breve de tiempo y luego vino Julio II, que era un señor que se montaba en el caballo con armadura y todo y armaba bastantes líos en las guerras. Pero tuvo una cosa buena, que le dijo a uno que se llamaba Miguel Ángel: tú píntame la choza. Y le pintó, como sabéis, la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina, que es una cosa magnífica. Y claro, Fernando el Católico, que era más malo a veces que el demonio que está pisando San Miguel en muchos sitios, lo trajo prisionero a España. Le dijo al gran capitán, a Gonzalo Fernández de Córdoba: llévalo allá. Y lo llevó al castillo de Montaragón. ¿Habéis estado en Chinchilla de Montaragón? Es un pueblo que está en un cerro como el Monte Cantabria. Tiene un barrio de bodegas espeluznantes, pero tiene un cacho castillo que no cabe en el monte. Allá estuvo César Borgia. Y luego en Medina del Campo. Y alguno dirá: ¿y cómo paró en Navarra?
A Navarra no llegó en San Fermines, llegó en diciembre. Allá por el 6 de diciembre se presentó. Se había escapado de un castillo. ¿Con quién? Con ayuda de la nobleza castellana, que no podían ver a Fernando el Católico porque era aragonés. Se le había muerto Isabel y no querían saber nada muchos castellanos. Como luego con el emperador Carlos, ¿os acordáis? Pues bueno, que se escapa y viene a Pamplona. Y en Pamplona el rey lo nombra capitán general de sus ejércitos. Y en el sitio del castillo de Viana, auxiliando, estaba entonces el conde de Lerina, su hijo, con tropas, con trigo, con carne, con víveres, y en el asedio del castillo de Viana marcha al campo de Viana y allá muere. Muere en el sitio más peligroso de Viana. No me digas, no lo había oído nunca. En el sitio más peligroso de Viana, en la frontera de Viana con Castilla y en la frontera de la diócesis de Calahorra con la de Pamplona. Murió, dice Francisco Alesón, gran cronista de Navarra, excelente historiador y jesuita, nacido en Viana. Y dice, murió dentro de la diócesis de Pamplona, como por unos metros. Yo creo que no. Yo creo que Francisco de Alesón se inventa, echa mano del providencialismo y dice, es que murió el 12 de marzo de 1507, 16 años después, justos, el día de San Gregorio, 16 años justos después de haber sido obispo administrativo de Pamplona, dice él. Y yo digo, yo creo que no. Yo creo que murió en la parte de Viana, porque las tablillas de caza del coto de Viana van por encima de la barranca salada, por un lado. No van por el medio, van por un lado. Allá lo dejaron sin armadura y se conservan los nombres de los 3 que lo mataron. En los ejércitos renacentistas entonces, los navarros, que luego nos hemos ceñido al requete, entonces éramos roqueros y pertenecíamos a varios ejércitos. Y hay uno que era de Soria, Garcés de Ágreda, y hay otro que era navarro, Pedro de Alio, y otro era aragonés, y jotero, me atrevo a decir. Todavía no se había inventado la jota. Esto es por haceros un poco de gracia, por si hay algún jotero por ahí, para animarle la vida. Y entonces, ¿qué pasó con el cadáver de César Borgia? ¿Por qué murió en la barranca salada, en una muerte extraña? ¿Por qué salió sin que lo siguiera su ejército? Su ejército lo seguía de lejos, llevaba mejor caballo y corrió mucho más que sus soldados. Yo creo que esos soldados que conocían el camino de Mendavia y César Borgia no, y probablemente el ejército de Borgia tampoco, esos soldados lo atrajeron a la derecha del camino de Mendavia, porque murió ahí, en el camino de Mendavia. A la derecha, a 1 kilómetro hacia el Ebro, a unos 150 metros, más o menos, de la jurisdicción de Agoncillo y de la de Mendavia. Si vais de Logroño a Mendavia, llegáis en el límite de Viana y Mendavia, llegáis a un gran cartel donde pone Mendavia 11 denominaciones y a la derecha, un poco más atrás, ahora no sé si la lleva el gobierno de La Rioja, hay una gran finca agraria de experimentación. Es el Soto de Valdegón del amigo Agoncillo. Y al lado en el Ebro, ahora ya los pantanos con el agua que echan más, no se ve tanto, había un vado por donde pasaban todas las tropas navarras a Castilla y las de Castilla a Navarra. Todos los salteadores de Navarra a Castilla y los de Castilla a Navarra. Todos los toros de la Ribera Baja de La Rioja pasaban
hasta el siglo XIX por el vado de Agoncillo, porque eso está documentado, todo esto en el archivo de Viana. Los toros pasaban por el vado de Agoncillo, de ahí a Navarra. El gran molino de Recajo, en el Recajo navarro, traía las piedras de Robres en La Rioja, donde hay grandes canteras, todavía hay piedras abandonadas que las he visto yo. Al molino de Recajo se traían en carretas las piedras de Robres a Viana. ¿Por dónde? Por el vado de Agoncillo. Está documentado. Lo estoy leyendo estos días. Y el que traía las piedras, no penséis que era riojana ni navarro, era uno de Lequeitio. Uno de Lequeitio, que lo pone, que no he leído yo. Y de ahí, en esa muerte extraña, de ahí es enterrado en Santa María de Viana. Si hubiera muerto César Borgia a la parte de Logroño, lo hubieran enterrado en la iglesia de San Pedro de Viana, porque la jurisdicción eclesiástica lo decía así, pero murió hacia Astella, para que me entendáis, hacia la parte de Mendavia, es decir, a la izquierda de Viana, y entonces lo enterraron en Santa María. ¿Y cuándo lo sacaron de la iglesia? ¿Y por qué? ¿Por qué? No se sabe. Yo no creo en eso de que al haber muerto allá en la década de los años 90 en el castillo de Sant'Angelo el obispo Pedro de Aranda de Calahorra, se vengaron los obispos de Calahorra, se vengaron en la muerte de aquel. Yo he leído los libros de Fábrica de Santa María y se sabe que lo enterraron en la iglesia, y el último que lo vio enterrado en la iglesia fue Antonio de Mondoñedo en 1523, obispo de Mondoñedo. Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo, Galicia, que escuchó misa a ese obispo en Santa María, lo dice. Y yo luego he mirado la documentación en el libro de Fábrica de Santa María desde 1540, y cuando Juan de Amías pone todas las losas en losa la iglesia de Santa María, no habla nada de que quite el sepulcro de César Borgia, tardogótico, regalado por su cuñado el rey de Navarra, porque él estaba casado con Carlota. Por lo tanto era príncipe en Navarra, perteneciente a la carrera real de Navarra y a la clase social de Navarra. Lo casó adrede su papá, el Papa Alejandro VI. ¿Qué fue del sepulcro? No se sabe. ¿Cuándo se interesaron por el sepulcro en Viana? Pues hombre, en Viana no hay una sola noticia en el archivo parroquial de Viana jamás de César Borgia. Y en el ayuntamiento la primera noticia es del año 1884. ¿Quién se interesa? Carlos Iriarte. ¿Quién era Carlos Iriarte? Un arqueólogo y un escritor romántico francés. ¿Y quién descubre a César Borgia en la calle? Porque se interesa por él un político de San Sebastián, concretamente el cónsul francés en San Sebastián, ciudad de mucho turismo ya entonces. Allá iba a entrevistarse con los monarcas Sor Simona Oroz y Mina, monja, hija de la Caridad en Viana, sobre la que escribió una obra de teatro Benito Pérez Galdós en 1917, que estrenó en el Teatro Princesa de Madrid. Me hubiera encantado a mí hacer de princesa en aquella obra. Con ella se entrevistaban muchos militares liberales y carlistas. Era una monja muy inteligente que plantó muchos árboles en Viana. Les decía a los del ayuntamiento: ¡ay, labradores, si no plantáis un árbol, eh! Que está la carta en el archivo de Viana. Y oye, resulta, y ahora viene algo muy interesante para el autor del artículo en la revista, de la espada de César Borgia, viene una afirmación muy interesante. No descubrió
a César Borgia en la calle. Los viejos le dijeron, está enterrado aquí. Desde 1523 o 1540 los viejos sabían dónde estaba enterrado. Empezaron a cavar y dijeron, no está aquí, está más adelante. ¿Qué te ha dicho? Mi abuelo. Los de Viana son cabezotas. Mi abuelo. Cavaron y allá salió un sepulcro antropomórfico para una sola persona, rodeado de otros huesos y tal, pero para una sola persona. Y se conservan los motes de los 3 trabajadores del ayuntamiento que sacaron a César Borgia y lo volvieron a enterrar. Choncho, Culomona y Zada. Y diréis, ¿nos están metiendo una trola? Sí, las narices. Antonio García Baturro, el de Viana, que cantaba estupendamente, dice, aquí hubo un periodista de Pamplona que en 1945 hizo una entrevista a esas familias. ¿A qué familias? A las de los obreros que desenterraron a César Borgia. Dice, y son los mismos obreros que trajeron el agua a Viana a la fuente de la plaza, que están en una jota que se conserva en Viana. No será una trola, Baturro, dice, de trola nada. La fuente de Valdebañes ya la van bajando a Viana, entre Choncho y los Paleros, entre Culomona y Zada. Y aquellos hombres, como el teniente alcalde de Viana carlista Víctor Cereceda, que había vivido toda la vida en la casa en la cual dicen los de Viana que vivió César Borgia la semana y media que estuvo, en el Palacio de Tidón. Resulta que Víctor Cereceda, teniente alcalde, se interesaba por ese tema, porque había una tradición de Borgia en su casa que se cuenta en Viana. Y aprovechó que no estaba Juan Cadarso, de los Cadarso de Viana y Logroño, aprovechó que no estaba el alcalde y aprovechó que no estaba el juez de paz, Luis Ripa y Aguilar, compañero de estudios de Alfonso XII, en la granja de Segovia, de San Ildefonso, aprovechó para... ¿Y para qué? ¿Qué pensáis que pensaba aquel teniente alcalde Víctor Cereceda años y años después de haber muerto César Borgia? ¿Quién lo dijo? Aquellos que desenterraron a Borgia, que les dijo, ojo si sale, ojo con robar nada, ojo con tal. Y estuvo allá durante las horas en que estuvieron excavando. Y la familia de esos 3 jornaleros de Viana, que lo declaró Antonio Nieva en 1945, biógrafo de Borgia y de Lucrecia Borgia, decían que buscaba a Víctor Cereceda una leyenda en Viana, una tradición de que con él estaba enterrada la espada de César Borgia. No lo dijo uno, no lo dijo 2, lo dijeron 3. Años después las familias, y años después a mí, Antonio García alias Baturro. Anda. Eso se decía en Viana. Que hay otras cosas que se dicen en los pueblos. El otro día lo hablaba yo con estos chicos. Y ya, lo siento, pero me estoy cansando muchísimo, ¿verdad, Bruno? Oye, son las 8:30 ya, ¿eh? Y entonces, ya voy a pasar a hablar nada más, sobre todo de una persona que me interesa reivindicarlo, porque lo merece. El año 1990, aquí está un sobrino de ese sacerdote en esta conferencia, en esta charla, el investigador vianés Juan Cruz Laviaga Mendiola, propuesto para el premio Príncipe de Viana, amigo de un servidor, claro está, como Eliseo Sainripa y como Pelayo Sainripa,
sacerdotes también, y amigos de servidora, recibí una carta del arzobispo de Pamplona. Monseñor Cirarda, vizcaíno, dijo: he hablado con el equipo sacerdotal de Viana y yo creo que habiendo en Viana un personaje renacentista tan importante, que lo tengamos ahí, que dice la leyenda, para que lo pisen, leyenda infame, lo digo aquí, tranquilamente, porque no hay que pisar a nadie en esta vida. A nadie. Y menos cuando está en otro lugar. Eso se llama cobardía. Yo nunca le he pisado. Siempre con mis potentes piernas de antiguo jugador del Vianés salto por encima. Y dice César: pero qué ágil estás todavía. Digo: para que veas que hay un respeto. Y ocurrió precisamente en ese tiempo que Cirarda dio la idea de que se metiera en la iglesia. Príncipe de Viana preparó todo, pero el ayuntamiento no se interesó y el arzobispado de Pamplona respetaba sobre todo el interés o no del ayuntamiento. Luego el ayuntamiento, la realidad es esa, quiso que se metiera, pero vino otro arzobispo. Yo no sé si el derecho canónico está en un sentido o en otro, dice que no se entierra el personal en las iglesias, que en los columbarios, que en las criptas, que en lo que sea. Pero voy a decir una cosa, y ahora sí que acabo. El obispo de Calahorra, Viana dejó de pertenecer a Calahorra el año 1955-56. El último párroco fue Andrés Calvo, primer párroco, creo, de Santa Teresita. Yo recuerdo aquel cura todavía, que era un cura culto. Yo lo recuerdo como un cura culto, y no quiero extenderme sobre una gran virtud de él, porque los cuadros de Luis Paret y Alcázar, pintor de Cámara del Rey de Madrid, el mejor pintor con Goya de su época, que murió 30 años, más joven que Goya, esos cuadros no están en Pamplona gracias a Andrés Calvo, porque un listo de Pamplona se los quería llevar. Pero Andrés Calvo anduvo atento. Y en aquellos años de la Segunda República Española, en los años 50, el año 53, Fidel García, obispo de Calahorra, lumbrera del Concilio Vaticano II, don Fidel García hubiera hecho lo que hubiera dicho el Ayuntamiento de Viana. El Ayuntamiento de Viana admitió que lo enterraran en las gradas. Y él dijo, por cartas que se conservan, de Francisco Javier Becerra Abadía, alcalde de Viana: y si usted quiere, como cristiano, devolver a la iglesia cristiana de Viana a un antiguo cristiano, hágalo cuando quiera. Lo mismo que Fidel García opina este humilde servidor, que hoy ha dado esta charla con una alegría enorme, porque ha reivindicado sobre todo la cultura. Gracias a Bruno, gracias a su madre, gracias a todos los que estáis aquí. Cuidad Logroño, cuidad La Rioja, así también haréis feliz a Félix, que un 13 de diciembre, un 14 de diciembre de 1953 se alegró muchísimo y luego se enteró de que había sido la causa de su alegría un tal César Borgia. Buenas tardes.
nuestra parte agradecerte a ti que aceptases nuestra invitación, porque vamos, tratar el tema de César Borgia, pues bueno, fue un reto, porque en realidad se cumplen 515 años de la muerte de este personaje. Un personaje que, bueno, como habéis comentado antes, inspiró a Maquiavelo, es el príncipe del Renacimiento, uno de los personajes quizás más importantes y sobre los que más tinta se ha escrito yo creo, de todos los tiempos. Por ahí nos hablan también de José Luis Pérez Pastor en un artículo de ese tipo de personajes que por su manera de ser han marcado un siglo. César Borgia marcó sin duda el siglo XVI. Así que bueno, animarnos desde aquí a que bueno, cuando paséis por Viana, pues bueno, pues que lo veáis ahí y que sepáis, bueno, que una de las personas más importantes que hay. Así que bueno, creo que quiere decir algo. Sí, pues es que ocurre lo siguiente. Yo en un libro no vengo como umbral a hacer propaganda de mi libro, que lo tengo, más que nada lo hago Jesús, porque lo veáis. En 2 meses se vendió toda la tirada que hicieron el gobierno de Navarra y el ayuntamiento de Viana. Pero que sepáis que yo hice un libro periodístico, serio, pero levemente humorístico, y que hubo una sección en que traté en unas 25 o 30 páginas el folclore que hay en Viana, jotas que hay en Viana que le han sacado a César Borgia, poesías que hay en Viana que le han sacado a César Borgia. Yo soy el causante de bastantes de ellas, porque lo he sacado en las murgas del carnaval. Algunos de los que están aquí saben que no hay más que una ciudad, una localidad en Navarra, que tiene murgas de carnaval desde el siglo XIX ininterrumpidamente. Antes las hacían los jornaleros, los braceros, los que vivían de sus brazos. Ahora las hacemos los ricos, me toca hacerlas a mí. Dicen, de todos los ricos de Viana, ¿cuál es el menos normal? Dice, Félix. Oye, Félix, haz tú la murga este año. Y la hago yo. Y lo sacamos en una en la Barranca Salada y en otra en el 800 aniversario de la Fundación de Viana. Hice una murga con la historia de Viana, donde ponía a parir a Sancho VII el Fuerte, que viene a Viana a cobrar el aceite y entonces aprovechan y le roban en unos olivares grandes 4.000 sacos de olivas. Viene a, bueno, cosas así, ¿no? Y al amigo César Borgia lo saqué, dicen que César murió en la Barranca Salada. Dice, pero un tal Telarañas, el de Viana, a mí me llaman Telarañas de mote en Viana. Dice, pero un tal Telarañas defiende la teoría de que lo encontraron en Pamplona, en San Fermines, con el brujo de Barbota. Porque César murió en 1507 y el brujo de Barbota, hay un autor, Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo, por lo tanto un hombre muy formal, que escribió sus cartas familiares, que son preciosas, y desde Burgos escribe una y dice, esto que te lo explique Juan el de Barbota, es decir, que estaba vivo en la época de César Borgia, quizá hasta vio su funeral en la iglesia de Santa María. Entonces los uno ahí, os lo digo porque Agapito Martínez Alegría, cura de Aguilar de Codés de Navarra, bibliotecario de Santa María la Real de Roncesvalles, sitúa al brujo de Barbota a principios del siglo XVII en el juicio a las brujas de Logroño. No, el brujo de Barbota no tenía entonces 200 años. 200 años cumplimos alguno. Yo el otro día me equivoqué leyendo una cosa y puse a Félix, el gobierno de Navarra, es que le dije a alguien, haz mi currículum,
le dije, y yo creo que me lo puso mal, y me pone Félix. A Félix le encargó el gobierno de Navarra en 1507, está aquí en la revista, mira, en 1507, Créditos. es que estábamos Página 104. en los créditos, es que estábamos en casa, en una reinancilla, pues 2 o 3 investigadores, ¿no? Y le dije a uno de ellos, dice, oye, que ha dicho Bruno que escribas tu currículum. Digo, escríbelo tú. Oye, ponle lo del brujo Barbón. No, ponle que con motivo del 5º centenario de la muerte de César Borgia en 1507, que a mí el gobierno de Navarra me dijo, oye, escribe un libro. Me lo encargó el gobierno de Navarra y el ayuntamiento de Viena. Sí, pónmelo, venga, pónmelo. Y me ha puesto, que lo voy a leer, es que, dice, dice, Félix Cariñano San Millán, le ha puesto acento y todo bien. Y dice, ha nacido en Viana de Navarra. Y digo, joder, qué bien lo ha puesto. Porque yo esto lo leí 4 días después y dice, es licenciado en Filología Románica. Y yo digo, de esto ya ni me acuerdo. Pero ahora viene lo bueno, lo leyó mi hermano, porque leyó el correo mi hermano, le digo, mira lo que me han puesto. Dice, ¿eres tonto o qué? ¿Qué le dijiste? Digo, si yo no le dije nada, yo le dije, se conoce que lo relató mal. Y en 1507 escribió el libro César Borgia en Viana. Que no faltaba más que dijera, lo solían ver todos los sábados tomando el vermú a los 2 en Viana. Y los domingos bajaba a tomar el vermú a la Laurel de Logroño, César Borgia. Pues ya, lo que faltaba. Oye, ¿vais a hacer alguna pregunta? Eso es una errata que se le llama Jesús, no te preocupes. Esto no se lo digas a los del Clavijo en el sermón de... No le digas, hay uno de Viana que vive en 1507. Porque van a decir, el cura de Clavijo mete cada trona. Bueno, muchachos. Bueno, pues nada, ¡vamos para la cultura! ¡Viva La Rioja! ¡Viva Logroño! ¡Viva! ¡Y viva Viana! ¡Viva! A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? No voy a responder a ninguna. Que ya es tarde. Bueno, gracias a todos por vuestra atención y sobre todo al amigo Félix, que es inconfundible e incomparable. Inconfundible. Hace libros de 1507. Os voy a contar una cosa. En Viana me llaman el inmortal, porque han anunciado mi muerte de verdad 3 veces. La última en 2017, que pararon el bingo de los jubilados y salió uno de los auroros de Viana, que yo los dirijo, lo digo para darle importancia, y dijo uno, amigos, ha muerto Félix Cariñanos. O sea que, Jesús, yo creo que lo de 1507 empieza a ser verdad. Bueno, pues oye, muchas gracias y la siguiente revista, por temas de logística y demás, se publicará en octubre, que será el número 15 y 16. Así que bueno, ya iremos hablando largo y tendido. Autores empiecen a escribir.